al versículo 32. Repito los textos, San Mateo capítulo 21, versículos 28 al 32. Ahí vamos a dar iniciar a esta conferencia. Sígame con su vista, voy a leer en la versión traducción lenguaje actual. Y dice así en esta versión: Jesús también les dijo: ¿qué opinan ustedes de esto que voy a contarles? Un hombre tenía 2 hijos y le dijo al mayor de ellos: hijo, ve a trabajar a mi viña. En el siguiente texto dice: él le respondió: no quiero ir. Pero después cambió de idea y fue a trabajar. Luego el hombre también le dijo a su hijo menor que fuera a trabajar con él, y él le respondió: sí, señor, iré. Pero el muchacho en verdad no fue. Verso 31. ¿Cuál de los 2 hijos hizo lo que el padre quería? Los sacerdotes y los líderes contestaron: el hijo mayor hizo lo que él le pidió. Jesús les dijo: les aseguro que la gente de mala fama, como los cobradores de impuestos y las prostitutas, entrarán al reino de Dios antes que ustedes. Verso 32. Porque Juan el Bautista vino y les enseñó a hacer lo bueno y a obedecer a Dios, pero ustedes no le hicieron caso. En cambio, los cobradores y las prostitutas sí le hicieron caso. Y ustedes, aunque vieron eso, no cambiaron de idea, sino que siguieron sin creer en él. Oremos antes de iniciar con esta enseñanza. Señor, aquí estamos por tu pura gracia en Cristo Jesús, aquí en tu casa, aquí en el lugar, Señor, que a ti te place mantener en todo sentido, principalmente en lo espiritual. Así es que venimos ante ti a rogarte por tu gracia. Necesitamos que esta palabra, Señor, obre en nuestro corazón, haga todo para lo cual tú la enviaste. En Cristo Jesús, amén. Bien, estamos en la serie Rompiendo Ataduras. El título de esta conferencia le he puesto por nombre: De corazón mezquino. Le repito el nombre de esta conferencia: De corazón mezquino. Antes de arrancar, quiero decirle que la palabra mezquino suena como muy ofensivo, pero no, es un rasgo, es una característica de personas que escuchan el evangelio o que no lo quieren escuchar, pero es un rasgo. Y conforme su servidor vaya disertando esta conferencia, se va a dar cuenta que la palabra mezquino no es despectivo, no es despreciativo, no es hiriente. Así lo queremos ver algunos, pero no es así. Pero bueno, tuve que hacer esa aclaración por el título de esta conferencia. Pero atiéndame, por favor. Un varón o mujer de corazón mezquino, para él, para ella, primero están sus deseos, primero están sus sueños, primero están sus planes, después está Dios. Esta es la razón por la cual lo que esta persona, varón, mujer, escucha a través de enseñanzas, de predicaciones, no solamente donde se reúne, en diferentes lugares. En ocasiones estas predicaciones, enseñanzas, conferencias, etcétera, únicamente le agradan. Pero hay otras enseñanzas, predicaciones, conferencias que le molestan. Y de ahí que no lleve a la práctica en su vida nada de lo que escucha. Nada. Veamos un testimonio de los muchos, tristemente, que hay en la Biblia, contundentes acerca de esta característica de personas que oyendo no viven el evangelio. Vayamos juntos, por favor, al segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 11 al 16. Repito, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículos 11 al 16. Voy a leer estos textos en la versión Nueva Biblia Viva. En esta versión dice así: Sedequías tenía 21 años, era bien joven, cuando comenzó a reinar, y reinó 11 años en Jerusalén. Versículo 12, también fue un mal rey, pues hizo lo que no le agrada al Señor. Se negó al consejo que el Señor le envió por medio del profeta Jeremías. Verso 13, se rebeló contra Nabucodonosor, aun cuando le había jurado lealtad. Sedequías era un hombre terco y orgulloso, por eso no quiso volverse al Señor, Dios de Israel. Verso 14, todos los personajes importantes de la nación, incluyendo el sumo sacerdote, adoraron los ídolos de las naciones vecinas e hicieron cosas horribles al templo del Señor.
que él había escogido como su lugar de adoración. Versículo 15, a pesar de todo, el Señor Dios de sus padres, que amaba tanto a su pueblo y a su templo, les envió muchos profetas para hacerlos reaccionar. Verso 16, pero el pueblo se burlaba de aquellos mensajeros de Dios, es decir, de los profetas, y no tenían respeto por la palabra del Señor. Por eso llegó el día en que el Señor descargó su ira contra ellos y ya no hubo más remedio. Cuando una persona, independientemente de qué cargo, encargo, condición del tipo que sea, económica, de estudios tenga, cuando tiene un corazón mezquino, tiene estos rasgos de Sedequías. Porque la palabra mezquino significa pobre o escaso. Eso significa mezquino, pobre o escaso en cada aspecto de su vida. Si hablamos de lo espiritual, pues no entiende, no discierne. Por hablar de algo así tan simple, una persona, varón, mujer con un corazón mezquino es falto de nobleza de espíritu. Si alguien se pregunta, ¿qué es nobleza? Esta palabra nobleza incluye, por decirlo así, muchas cualidades morales. Por ejemplo, la honestidad, la honradez, la lealtad, el respeto, por hablarles de algunas. Pero alguien que es mezquino, esto le falta en su carácter, en su ánimo. El mezquino, la mezquina es una persona agresiva, es una persona que escatima o da la menor cantidad posible en algo, sea en su hogar, afecto, si sirve en algún ministerio, pues hay más o menos, si está en la iglesia, en su trabajo no da todo, si es patrón, él quiere la mayor parte de la ganancia, no quiere compartirla con los empleados, etcétera, etcétera. El de corazón mezquino, pues, se esfuerza muy poco en las diversas actividades que son su responsabilidad. Y a grandes rasgos lo estamos viendo con este rey. Porque ahí dice que Sedequías, al tener esta característica, al tener este rasgo en su comportamiento, en su manera de pensar, en su manera de hacer, para empezar, Sedequías como rey era un pésimo servidor. Era un pésimo servidor. ¿Por qué? Porque Dios siempre da mandamientos, Dios siempre da preceptos a todos sus servidores. Sean servidores públicos como el rey, sean servidores de su iglesia, sean servidores en casa, en cualquier lugar. Para demostrárselo, vaya conmigo por favor al primer libro de Reyes, capítulo 9, versículos 1 al 9. Aquí Dios le dio a todos los reyes de Israel los preceptos para que quien llegara a este encargo, esto lo tenía que hacer. Primer libro de Reyes, capítulo 9, versículos 1 al 9. Voy a leer en la versión Reina Valera, si gusta acompañarme a leerlo en voz alta, muchísimo mejor. Dice así, primer libro de Reyes 9, 1. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, que dice el verso 2, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Verso 3, ¿y qué le dijo Dios? Yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Eso lo hizo en Primera de Reyes 8, 22 hasta el verso 60, si lo quiere usted leer. Entonces, repito esa parte, dice, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. ¿Y qué dice enseguida el Señor? Yo he santificado esta casa. Ahí santificado quiere decir, yo lo he apartado para mi servicio, o lo he apartado para que ahí me adoren. Entonces dice, yo he santificado esta casa que tú has edificado, le dice a Salomón, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán ¿qué? Mis ojos, mi atención y mi corazón, mi voluntad, todos los días. ¿Qué dice el verso 4? ¿Qué le dice a Salomón? Pero era para todos los reyes de Israel. Dice, y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, Dios le dice a Salomón, y es para todo servidor, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Como hablé a David tu padre diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel.
Pero ¿qué dice en el versículo 6? Mas si obstinadamente o tercamente o testarudamente os apartareis de mí, ¿qué le dice Dios? Vosotros, o sea, incluye todo el pueblo de Israel, y vuestros hijos, y no guardareis, no pongas por obra mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de ustedes, sino que fuereis y sirviereis, ¿qué? A dioses ajenos y los adorareis. ¿Qué le dice Dios aquí a Salomón y a todo rey de Israel? Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá: ¿por qué se ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Versículo 9. Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Entonces, Dios había dado instrucciones precisas de cómo tenía que comportarse un rey de Israel. Y después, si usted gusta leerlo, pero en Jeremías capítulo 34 hasta el capítulo 41, Jeremías capítulo 34 hasta el capítulo 41, Dios le dio instrucciones específicas a este rey de lo que tenía que hacer. ¿Y quiere ver cuál era la respuesta de él? Solo por leerle una de ellas, en Jeremías capítulo 34, versos 1 al 22. Jeremías capítulo 34, versículos 1 al 22. Y dice ahí: palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra bajo el señorío de su mano, y todos los pueblos peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades, la cual dijo, versículo 2: así ha dicho Jehová Dios de Israel. Ve y habla a quién. ¿Sí me está siguiendo? Ve y habla a quién. A Sedequías, del que le estoy hablando, rey de Judá, y dile: así ha dicho quién, Jehová. Y aquí yo entregaré esta ciudad al rey de Babilonia, y la quemará con fuego. Y no escaparás tú, le dice a él, de su mano, sino que ciertamente serás apresado, y en su mano serás entregado. Y tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y te hablará boca a boca, y en Babilonia entrarás. Con todo esto, le dice, oye la palabra de Jehová, Sedequías, rey de Judá. Así ha dicho Jehová acerca de ti: no morirás a espada, en paz morirás. Y así como quemaron especies por tus padres, los reyes primeros que fueron antes de ti, las quemarán por ti, y te endecharán, diciendo: ay, Señor, porque yo he hablado la palabra, dice Jehová. Y habló el profeta Jeremías a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén. Y el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades de Judá que habían quedado, contra Laquis, contra Seca, porque de las ciudades fortificadas de Judá, estas habían quedado. Versículo 8, palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Sedequías hizo pacto con todo el pueblo de Jerusalén para promulgarles, ¿qué? Libertad. ¿En qué consistía eso? Vea el verso 9, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, hebreo y hebrea, que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos o esclavos. Y cuando oyeron todos los príncipes y todo el pueblo que había convenido en el pacto de dejar libre a cada uno de su siervo y a cada uno de su sierva, que ninguno los usase más como siervos, obedecieron y los dejaron. ¿Qué dice el versículo 11? Pero después se arrepintieron e hicieron que volver, regresar a los siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos y siervas. Verso siguiente, vino pues palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así dice Jehová Dios de Israel, yo hice pacto o una alianza, un acuerdo con vuestros padres el día que los saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido. Le servirá 6 años y lo enviará libre. Pero vuestros padres no me oyeron ni inclinaron su oído, y vosotros os habéis convertido y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada uno libertad a su prójimo, y habéis hecho pacto en mi presencia en la casa en la cual es invocado mi nombre. Verso 16, pero os habéis vuelto, es decir,
los regresaron de nueva cuenta hacia ustedes para que fueran sus esclavos. Por eso les dice enseguida: y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada una a su sierva, que habéis dejado libres a su voluntad, y les habéis sujetado para que sean siervos y siervas. Por tanto, dice el 17, así ha dicho Jehová: vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad a su hermano y cada uno a su compañero. He aquí que yo promulgo libertad, pero vea qué libertad, dice Jehová. ¿Qué libertad promulgó Jehová? Lo podemos leer en voz alta: a la espada y a la pestilencia y al hambre, y os pondré por afrenta entre todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas, a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra que pasaron entre las partes del becerro. Verso 20: los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y sus cuerpos muertos serán comida de aves del cielo y de las bestias de la tierra. Y a Sedequías rey de Judá y a sus príncipes los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida, y en mano del ejército del rey de Babilonia, que se ha ido de vosotros. Finalmente, verso 22: aquí mandaré yo, dice Jehová, y los haré volver a esta ciudad, y pelearé contra ella, y la tomarán y quemarán con fuego, y reduciré a soledad las ciudades de Judá hasta no quedar morador. ¿Qué pasaba con Sedequías? Oía lo que Dios decía que tenía que hacer. ¿Y cuál era la respuesta de Sedequías hacia Dios? Todo lo contrario. Todo lo contrario. Si algo molesta a Dios, amada iglesia, si algo molesta a Dios, si algo ofende a Dios, si algo lo hace enojar a Dios, es que Dios te diga a ti, me diga a mí: Arturo, Elida, quien quiera que sea, haz esto, y no lo hacemos. Si algo le ofende a Dios, es que Dios pone delante de nosotros una autoridad, y esa autoridad nos da una indicación, y violamos esa autoridad. ¿Cómo cree que está Dios contigo o conmigo? Cuando violamos lo que dice una autoridad, la que usted guste y mande, en tu casa, en la iglesia, en un país, en cualquier lugar. ¿Cómo crees que está Dios? Enojadísimo. Escuche, Sedequías fue un pésimo servidor. Este hombre, si quiere ver su triste final, solo anótelo, está ahí en Jeremías capítulo 40, versos 1 al 8. Jeremías capítulo 40, versos 1 al 8. Ahí está el triste, trágico y catastrófico final de Sedequías. Porque él, a pesar de que le predicaron muchos profetas, a Sedequías le predicaron muchos profetas, para que tenga una idea, le predicó Sofonías, Nahum, Jeremías, Habacuc, Ezequiel, Daniel, Abdías y una profetisa llamada Hulda, que está en Segunda de Reyes 2:14. ¿Y qué hizo con esas predicaciones Sedequías? ¿Qué hizo con esos mensajes Sedequías? Por un oído le entró, por otro oído le salió. Tomemos nota, porque esta es la característica del corazón mezquino, pobre, escaso, falto de honestidad, por decirle algunas de las muchas definiciones que brotan de esta palabra. Entonces Dios, por su misericordia, por su gracia, Él estuvo 12 años sobre Sedequías, 12 años sobre todo este territorio donde él reinaba, instruyendo, advirtiendo, exhortando, etcétera, etcétera. Pero Sedequías y toda la gente de Judá, toda la gente de Jerusalén, únicamente asistía a los servicios, únicamente iba al lugar donde llevaban sus sacrificios, donde escuchaban la palabra de Dios, pero nunca pusieron la voluntad de Dios en práctica. Es importante que tú y yo atendamos esta verdad. Cuando un ser humano se opone o se mantiene en oposición a sus autoridades, o se mantiene en sus ideas, en sus opiniones, en sus deseos, en contra de razones irrebatibles. Si se capta la palabra irrebatibles, ¿verdad? Que no se pueden rebatir.
Escucha esta verdad. Ni predicadores, ni predicaciones, ni su conciencia, ni ninguna otra circunstancia, por muy dolorosa que sea, que Dios use para hacerlo o hacerla venir a Él, lo hará cambiar. Es terrible ese corazón. Y ese corazón, tristemente, abunda en las congregaciones cristianas. Abunda. Ese corazón que, ay, sí, lo dijo él. Ah, sí, cómo no. ¿Y quién se cree? Rasgos, características de un corazón que mezquino. Oye y dice sí, pero no hace como se le indica, porque tiene este rasgo dentro de él. No, voy a ir a una conferencia, viene el ungido de ungidos, va a estar el predicadorzazo, va a estar el directorazo de alabanza, pero sigue igual. Nada que le suceda a ese hombre, nada que le suceda a esa mujer, por muy grave que sea, lo hace cambiar de opinión. Y se lo demuestro. Dale conmigo Apocalipsis capítulo 9, versículos 13 al 21. Es muy importante, amados, que pongamos toda la atención posible a esta conferencia. Los tiempos finales así iban a terminar, con personas que pues sí asisten a la congregación, pero hasta ahí nada más. No hay más que eso, que asistir a la iglesia. Pero de vivencia del evangelio, la mayoría cero cuando tienen este corazón. Espero ya tenga delante de su vista Apocalipsis capítulo 9. Vamos a leer del versículo 13 al 21 para que le corrobore su servidor de que cuando se tiene este corazón, nada nos hace volvernos a Dios. Voy a leer en la Reina Valera, si gusta acompañarme. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 13? El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta. ¿Qué dijo el ángel? Desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Se entiende que estos ángeles eran ángeles caídos, no eran ángeles de Dios. Pero aquí Dios los usa. Sigamos leyendo el verso 15. ¿Y fueron qué? Desatados los 4 ángeles, que estaban preparados para qué? Hora, día, mes y año. Aprendamos esto. Dios tiene una hora, Dios tiene un día y tiene un año en que va a empezar la gran tribulación. Ya lo tiene. Tú y yo tenemos que apercibirnos. Si tenemos este corazón, puede ser que hoy sea nuestra última oportunidad de venir de rodillas a Dios, pedirle perdón y decirle: Señor, perdóname y ayúdame a salir de aquí. Porque este corazón mezquino, oigo pero no hago. Al contrario, sigo haciendo lo que yo siempre he hecho toda mi vida. Sigo leyendo aquí. Me detuve para darle este dato muy importante. El verso 15, la parte B, dice: a fin de matar ¿a quién? A la tercera parte de los hombres. Versículo 16, y el número de los ejércitos de los jinetes era ¿qué? 200 millones. Y dice Juan: yo oí su número. Versículo 17, así vi en visión que los caballos y a sus jinetes. Los jinetes, los cuales tenían ¿qué? Corazas, como una especie de escudos de fuego, de zafiro y de azufre. Son figuras, pero todas hablan de destrucción, tanto el fuego como el zafiro como el azufre. Y dice: y las cabezas de los caballos eran como cabezas de ¿qué? De leones. Y de su boca que salían, ahí está lo que le dije, fuego, humo y azufre. Verso 18, por estas 3 plagas fue muerta ¿qué? La tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Verso 19, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes ¿a qué? Serpientes, tenían cabezas y con ellas ¿qué? Dañaban. Verso 20, leamos en voz alta, por favor. Dice: y los otros hombres, entiende, los que no murieron, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun ¿qué?
Así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Verso 21, lo leemos en voz alta, por favor. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Entró a tu corazón estas palabras? Al mío sí. Cuando tenemos un corazón mezquino, no apto para discernir la voluntad de Dios, porque nos hemos cerrado a la voluntad de Dios. Hemos oído a infinidad de predicadores, predicadoras, mensajeros de Dios, pero nada más. Y repito, el de este tipo de corazón a veces dice, ay, qué bonita predicación. Y a veces dicen, no, esto estuvo, no, de haber sabido ni vengo, ni escucho esto. Vea a esta gente, vea a esta gente. ¿Cuánta gente dice aquí la escritura que muere cuando sueltan a estos ángeles que estaban atados, que eran ángeles caídos? Estos no eran ángeles buenos, eran ángeles malos, pero Dios lo usó. ¿Cuánta gente dice que muere aquí? Sí lo leyó, ¿verdad? El verso 18, la tercera parte. Si usted investiga cuánto es la tercera parte de seres humanos, yo sí lo hice. Es el 33.3%. 33.3%, pero ahí le voy. En Apocalipsis 6, 7, 8, Apocalipsis 6, 7, 8 dice que murieron una cuarta parte de los hombres. Es decir, un capítulo anterior ya murió una cuarta parte de la humanidad, porque estos muertos es en todo el planeta Tierra. Y aquí se entiende, muere un 33.3% de toda la población mundial. Si sumamos lo que dice Apocalipsis 6, 7, 8, más lo que dice aquí Apocalipsis 9, 18, ¿cuánta población mundial ya murió aquí? ¿Cuánta? Más del 50%. ¿Se puede usted imaginar Ocotlán de 100,000 gentes y ya nada más le quedan 45,000? Y usted y yo estamos vivos acá. Estamos viendo todas las tragedias que están pasando, pero ¿qué dice aquí? Ni así se arrepintieron. ¿Qué es ni así se arrepintieron? Es no se apercibieron después de lo que sucedió para cambiar su manera de vivir. No sé, apercibirse ni en cuenta tomaron eso. Para después cambiar su manera de vivir. ¿Por qué? Porque el de corazón mezquino, él sigue en su terquedad, él sigue en su necedad. Esa mujer no cambia, ese hombre no cambia. Ahí lo dice claramente. Aquí ya habían muerto el 53% de seres humanos y dice que ellos seguían ¿qué? En sus homicidios, en sus hechicerías, en sus fornicaciones, en sus hurtos, seguían adorando a demonios, a imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera. Esto es durísimo, ¿eh? Cuando una persona, cuando un ser humano tiene esta característica, está perdido. Está perdida. Si Dios nos está hablando a nosotros o a alguien que nos está escuchando a través del internet, viendo a través del internet, es muy importante que tome este dato, muy importante. Escuche, este evento catastrófico, terrorífico diría yo, que le sucede a estas personas, porque lo que dice la Biblia es verdad, esto va a suceder todavía. Pero este evento catastrófico, terrorífico, pregunto a quienes estamos aquí en el auditorio, a quienes me ven por internet, no es para que cualquier persona, al ver estas desgracias, al ver esto tan terrible que está sucediendo, muriéndose la gente, no es para caer de rodillas y decirle, sí Señor, yo era un idólatra, o yo era un criminal, o yo era un fornicario, o yo era un ladrón. Señor, perdóname. Señor, ayúdame a creer en la obra de Jesús para que yo me salve. ¿No es suficiente esto? A mí me quebrantó mis situaciones que yo experimenté cuando yo practicaba pecados, no a este nivel,
a un menor nivel, pero a mí me quebró mi voluntad todo lo malo que ya había hecho. Y ya se lo he dicho un montón de veces. Cuando yo ya estaba en la ruina en todo sentido, las puertas de mi casa no me lo abrían, pero era justo que no me dejaran entrar. Cuando yo ya no tenía esperanza de ningún tipo, en un cuartucho de Guadalajara, ahí que yo rentaba en 100 pesos, yo dije: Señor, si existes, por favor, ven, ayúdame. Insulté a Dios, claro, porque Él existe. Pero escucha esto. Pero cuando una persona como esas que están aquí en Apocalipsis, de este capítulo 9, tienen un corazón escaso de entendimiento, falto de honestidad, o que no respetan, o que no cumplen con las normas de comportamiento con los demás, o que no sienten vergüenza de mostrar sus actos inmorales, etcétera, etcétera, por más complicada que se les ponga la vida, no se arrepienten. No se arrepienten. Quiere ver todavía algo más pesado, más sufrido, y ni así esta gente se arrepiente. Vaya conmigo. Apocalipsis capítulo 16, versículos 8 al 11. Esto es terrible. Este corazón va a matar a millones, ¿qué digo millones? Miles de millones de seres humanos. ¿Qué dice Apocalipsis 16, 8 al 11? El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado ¿qué? Quemar a los hombres con fuego. ¿Sabe por qué a usted y a mí el sol no nos quema ahorita? ¿Sí sabe? Por la bendita atmósfera que puso Dios. Si no existiera la atmósfera, usted y yo no existiríamos. ¿Sí sabe usted que de vez en cuando el sol tiene explosiones? ¿Sí lo sabe? Si no, métase al tuyo, ahí al tuyo, y póngale ahí, explosiones del sol. Y son unas lenguas de fuego de miles de kilómetros. Si no estuviera esa bendición que se llama atmósfera, tú y yo ya no existiríamos. Y nadie en el planeta Tierra. Hice este comentario porque aquí será quitado de la atmósfera. Repito el versículo 8 porque es muy importante que leérselo nuevamente. Dice ahí: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. ¿Qué dice el 9? Y los hombres, entiéndanse, seres humanos, se quemaron ¿qué? Con el gran calor. O sea, el calor que hemos experimentado no se va a comparar a esto. ¿Y qué hizo enseguida? En vez de arrepentirse, ¿qué hicieron? Blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. ¿Y no qué? Se arrepintieron para darle gloria. Versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas. ¿Qué hizo enseguida? Y mordían de dolor sus lenguas. ¿Pero qué hicieron en el 11? Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Ha visto gente que se muerde un brazo, se muerde la lengua, muerde cosas? ¿Los ha visto? ¿Por qué lo hacen? Por el dolor tan intenso. Yo quiero decirle, esta gente que está aquí, que esto es real, sucederá en su momento. Esta gente de Apocalipsis 16, de los versículos 8 al 11, a pesar de la severidad del castigo, a pesar de la magnitud del dolor, no se arrepintieron. ¿Qué hicieron? Blasfemaron contra Dios. ¿Qué es blasfemar? Es injuriar, es hablar mal, es hablar con desprecio a Dios y a sus mandamientos. Pues si nos vas a hacer sufrir, haznos más. Nosotros no te vamos a adorar, no te vamos a creer, no nos vamos a rendir a ti. ¿Quién provoca esto? Un corazón mezquino. ¿Por qué es un corazón así? Pues es obvio. Un corazón mezquino no abre la escritura. Un corazón mezquino rara vez busca un lugar donde le prediquen el evangelio. Un corazón mezquino, aunque ya tengan un lugar donde ir, pues ahí vamos, ahí cuando tengamos tiempo, ahí cuando no tengamos mejor cosa que hacer, ahí vamos. Y los corazones mezquinos
aunque se congreguen en todas las reuniones, porque ese es el rasgo. Cantan por cantar, oyen por oír, escuchan indicaciones e instrucciones por escucharlas, pero nada más, nada más. Pero su voluntad para nada se rinde a Dios. Amados amigos, amigas, iglesia, que nos hacen favor de escuchar. Una cosa es tener un día o unos pocos días en la vida cristiana de desobediencia a Dios. Repito, una cosa es tener un día o unos pocos días en la vida de desobediencia a Dios por nuestro corazón, que en ocasiones se opone a su voluntad. ¿Le ha pasado a usted? A mí me ha pasado más de una vez. Pero eso es una cosa. Pero otra cosa muy diferente es escuchar la palabra de Dios o no quererla oír y mantenerme casi toda mi vida en desobediencia a Dios. Eso es muy diferente. Entonces es muy importante hoy que todavía estamos con la oportunidad de no caer en esta condenación. Repito, como lo he dicho en otras ocasiones, por eso dije repito, la venida de Jesús ya no tarda. Y el líder mundial se va a levantar. Y a muchísima gente que venía a una iglesia cristiana, aún de estas, lo va a engañar. Porque no, su corazón nunca estuvo dirigido a Dios. Se lo demuestro con la parábola con la que iniciamos esta conferencia en Mateo 21, 28 al 32. Mateo 21, 28 al 32. Pero ya lo tenga, voy a leer ahora en la Reina Valera para explicarle más todavía. Dice ahí Mateo 21, 28. Pero ¿qué os parece? Está diciendo Jesús a estos judíos que lo estaban escuchando. Es decir, Jesús le estaba diciendo, ¿qué opinión? ¿Qué dictamen tienen ustedes de lo que voy a decirles enseguida? Es lo que da a entender aquí Jesús cuando le dice a quienes lo escuchaban, ahí cuando él estaba ahí enseñando el evangelio. Dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Qué le dijo su papá a este hijo? Oye, hijo, ve ¿no? a laborar ahí en nuestro terrenito, ve ahí, dedícate un tiempo ahí. En el terrenito, pues ahí tengo plantado vides, es decir, las plantas de donde salen las uvas. Por eso le dice, ve hoy o a partir de hoy a trabajar en mi viña. Pues ahí están las plantitas ya de uvas. Ahí te animo a que trabajes. Vea lo que dice el verso 29. Respondiendo él, ¿quién? Este hijo. ¿Qué le dijo el hijo? No quiero. Pero después, ¿qué? Arrepentido fue. Aquí póngame atención porque esto le puede pasar a usted y a mí. Este hijo respondió de manera áspera y grosera a su papá. Pero a pesar de ello, después la palabra de Dios, el Espíritu Santo le redarguyó y dice que arrepentido fue. La palabra arrepentido aquí quiere decir lamentarse o preocuparse. Después, cambiando de interés. Repito, aquí la palabra arrepentido lo que significa es lamentarse, preocuparse y después cambiando de interés. Porque dice ahí, sigo leyendo este versículo, que arrepentido fue. Entonces, el hijo, este hijo, ¿qué exhibía con su comportamiento? Pues que su carácter no era perfecto, que su conducta como cristiano le faltaba mucho, pero a pesar de eso, obedeció a su papá. Y la Biblia dice, Efesios 6:1, que los hijos deben obedecer a sus padres. Entonces este hijo, al obedecer a su papá, pues obvio, obedeció a Dios. Pero ¿qué dice el versículo 30 de Mateo 21? Ahí sígame con cuidado, por favor. Dice, y acercándose al otro ¿qué? Al otro hijo. Le dijo de la misma manera, es decir, ve a trabajar a mi viña hoy. Y respondiendo él, ¿cómo respondió? Dijo, sí, Señor, voy, y no fue. O sea, el de corazón mezquino es respetuoso, es respetuosa. Responde de manera agradable. Dice, sí, papá, sí voy, claro. Pero su realidad, es decir, porque no fue,
Su realidad fue ¿qué? Desastrosa, funesta. Aprendamos esto. Usted y yo no sabemos cuántas personas alrededor nuestro, cuántas personas en su casa o en mi casa, cuántas personas en esta congregación, como este joven, o como Sedequías, rey de Jerusalén, o como Faraón, que decía Dios a través de Moisés, deje ir a mi pueblo, y decía, sí, y después ¿qué? Se endurecía el corazón de Faraón y no los dejaba ir. Eso lo puede usted leer en Éxodo 7:13, Éxodo 8:15, 19, 32, Éxodo 9:7. Decía, sí, sí, decía, pero no los dejaba ir. Es gente que dice de labios, Señor, ahora sí voy a caminar de tu mano, ahora sí te voy a obedecer. Pero no, continúan caminando en sus caminos. O gente dice, Señor, te voy a servir. Incluso se acerca a nosotros y de labios dicen, no, ya vengo, pero sí listo para servir a Dios, listo para servir a su iglesia. Pero esa gente continúa sirviéndose a sí mismo y a sus intereses. Escuche, personas así no se sujetan a sus autoridades. Personas así no cumplen con sus deberes y en todo lugar y en todo lugar donde viven estas personas, hijos, padres, patrones, empleados, etcétera, y donde viven estas personas, abundan toda clase de necesidades. Hay mucho sufrimiento y el final de este tipo de personas es terrible, tanto en lo temporal y no se diga en lo eterno. Jesús lo enseña aquí mismo. Esta es una parábola, pero es una enseñanza para los que cerraron su espíritu, cerraron su voluntad, cerraron su mente a la voluntad de Él. Aquí lo dice Jesús en Mateo 21, 31 la parte B y verso 32. Mateo 21, verso 31 la parte B y verso 32. Jesús dice en el verso 31 la parte B, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros, le está diciendo a estos religiosos, al reino, al territorio donde vive y gobierna Dios, reino de Dios. Dice el 32, porque vino a ustedes, ¿quién? Juan el Bautista, en camino de justicia. ¿Qué quiere decir camino de justicia? Predicándoles el arrepentimiento, de la fe en el Evangelio de Dios para ser salvos. Eso quiere decir, Él vino en camino de justicia. Pero ¿qué dice ahí Jesús? Y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras, le creyeron. Y ustedes, le dice a los judíos, viendo esto, ¿qué? Que los publicanos, que en este caso eran los cobradores de impuestos, y las rameras, dice, le creyeron. Ustedes viendo esto, la conversión de esta gente, que dice ahí Jesús, no os arrepentisteis después para creerle. Para creerle. Cuando tú y yo, no es mi caso, pero así lo estoy manejando, cuando tú y yo tenemos un corazón como este, en tu corazón y en el mío no están las peticiones de Dios, no están los planes de Dios, no está lo que Dios quiere, no, están otras cosas. Lo de Dios no nos interesa. Por consecuencia, ¿cómo es nuestro comportamiento? En cualquier lugar, para no particularizar, en cualquier lugar, ¿cómo es nuestro comportamiento? Totalmente opuesto a lo equitativo, a lo bueno, a lo que es para bien. Esposas que no hacen su trabajo de esposas. Padres o maridos que no responden conforme a la Escritura. Hijos, hijas que constantemente le están poniendo el hígado de diferentes intensidades de dolor al papá, a la mamá, y en todo lugar. Patrones que dicen, ya no sé qué hacer con este empleado. En todo lugar. ¿Por qué? Por tener este corazón que por consecuencia no nos permite, no nos da ninguna oportunidad. ¿De qué? De poner por obra lo que Dios dice. Yo no sé si a través de esta enseñanza, usted, varón, mujer,
Se identificó con el primer hijo de este granjero que dijo, no quiero, pero luego fue. Es decir, hay algunas invitaciones que hacen en casa, invitaciones es a hacer cosas que son justas, o donde trabajas, o en la congregación, o en otro lugar. Y de momento como que te niegas, de momento como que no lo quieres hacer. Pero como tienes la palabra de Dios en tu corazón, tienes el Espíritu Santo en tu vida, Él te redarguye, Él te convence y dices, no, sí lo voy a hacer. No, sí, discúlpame. No sé cuántos les ha pasado, yo voy por las calles, camino mucho en esta población y de repente me encuentro gente que me extiende la mano y me dice, no me da una ayuda, es que no he comido. Y nada más lo quedo viendo. Y no he caminado a veces ni 2 calles y el Señor me dice, regresa y dale dinero, aunque sea para 1 kilo de tortillas. Y me regreso. Yo le digo, perdón Señor que no fui sensible, por poner un ejemplo así bien sencillito. Pero así otras cosas que en ocasiones yo he dejado de hacerlas y Dios me dice, pero si esto debiste haberlo hecho, o esto no lo tenías que haber hecho, y corrijo. ¿Me estoy explicando? Si usted es de esas personas, dele gracias a Dios. Intentamos buscar más a Dios para perfeccionar la obediencia. Pero si usted es una persona que se revela a quien sea, usted se está revelando no a esa persona, sino a Dios. Porque los hijos a veces ignoran que Dios puso a papá y a mamá en la casa porque es su autoridad. Y a esa autoridad le deben respeto, a esa autoridad le deben sujeción, a esa autoridad le deben el estar en todo tiempo diciéndoles, papá, él es la cabeza, papá, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, si no está tu papi, bueno, mamá, quiero hacer esto y aquello. ¿Me lo autorizas? ¿Cómo ves? ¿Me estoy explicando? Pero cuando no hay esta característica, cuando es la otra, donde más se centró mi mensaje, ahí hay problemas. Hay problemas. No lo quería leer, pero te lo leo. Está en Hebreos 6, versículo 4 al 8 me parece. Pero ahorita te doy bien la cita. Es Hebreos 6, te dije 4, pero no, es Hebreos capítulo 6, versículos 4 al versículo 8. Te lo leo, si gustas ya no es necesario que lo busques. Dice, porque es imposible o no posible que los que una vez fueron iluminados o apercibidos y gustaron del don celestial, ay, qué bonito es el evangelio, qué bonita es la salvación en Jesús, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu Santo vino y te reveló, el Espíritu Santo vino y te quería ayudar, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Uy, qué enseñanzas, qué predicaciones, qué padre. Y los poderes del siglo venidero, lo que va a suceder, verso 6, y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Dice el 7, porque la tierra que bebe la lluvia se refiere a un corazón, a una persona que le obedece a Dios. Es una figura aquí retórica, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada, recibe ¿qué? Bendición de Dios. Aquí está hablando de un hijo de Dios, una hija de Dios que se somete a él. Pero ¿qué dice el 8? Pero la que produce espinos y abrojos. ¿Por qué produce espinos y abrojos? Porque rechaza la palabra de Dios, porque no quiere nada de Dios, oye, pero no pone en práctica nada. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Y aquí dice el Señor, está próxima a ser ¿qué? Maldecida. Y su fin es el ser quemada. Créame, se lo digo honestamente, es trágico, terrorífico, que personas que se pudieron salvar, no se salvaron. Y usted no necesita pensar en nadie más aquí, no, piensa en usted. Yo estoy pensando en mí ahorita. En la Biblia puede usted ver miles que oyeron el evangelio y no quisieron nada, aún de labios de nuestro Señor Jesucristo, aún de labios de él, no quisieron nada de él.
Se iban, decían, ay, ¿quién se cree? No, no, ahorita no piense en nadie, porque ese es el problema a veces del cristiano o la cristiana, o aunque no lo sea, está aquí y dice, uy, ¿cómo no vino fulano? Para él era esta palabra. No, 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 apliquémonoslo a nosotros. ¿Qué estoy haciendo con todo lo que Dios ya me enseñó? He estado en reuniones de matrimonios, de alabanza, de mujeres, de maestros de escuela infantil, y bueno, amén de todas las predicaciones que he escuchado en este lugar y una que otra que escucho por internet. ¿Qué he hecho? ¿Lo pongo en obra o solamente he sido un oidor? O el colmo he dicho, no, eso no. ¿Le parece bien si oramos? Si gusta ponerse de pie, oremos de pie. Oremos de pie. Señor, venimos delante de ti, primeramente agradecidos. Te damos gracias por esta enseñanza. Gracias, gracias por esta enseñanza. Reconociéndote a ti como el único Dios, no hay otro. Aparte de ti no hay otro. Y gracias te damos por Cristo Jesús, que vino a dar su vida en esa cruz por nosotros. Así como está usted ahí, si gusta levantar sus manos, o simplemente así como está, decirle, Señor, escuché, me expuse a esta enseñanza tuya. Y hoy pude darme cuenta que esta es mi condición. Yo no sé cuál sea su condición, yo sí sé cuál es la mía. Yo sí sé cuál es la mía. Usted debe saber cuál es su condición. Si usted tiene este corazón como el de Sedequías, si usted tiene corazón como el segundo hijo del granjero que dijo, voy, pero no fue. Si usted tiene un corazón como el de Faraón, usted necesita hoy, no deje pasar más tiempo, hoy decirle, Señor, sácame de esta condición. Señor, sálvame de esta condición. Señor, libérame de esta condición. Porque tú me hablas y me hablas y me hablas, y a veces me hablas y parece como si ni me hablaras, Señor. Señor, por favor, sálvame de esta condición. Porque reconozco que tú me has hablado de muchas formas, de cómo salir de donde yo estoy cautivo, cómo salir de donde yo estoy prisionera. Y por no escuchar, por no atender, por no obedecer lo que tú me has dicho, es tan fácil, Señor. Mi Señor Jesucristo derramó su sangre para que me perdonaras. Mi Señor Jesucristo derramó su sangre para que el pecado ya no me gobierne más. Mi Señor Jesucristo fue levantado de la tumba para que a través de él yo viva una vida en rectitud. Señor, por favor, sácame de esta condición. Ya no quiero vivir más ahí. Y si tú eres una persona como el primer hijo de este granjero, no quiero y luego fue. Así estamos la mayoría de los cristianas. A veces le desobedecemos, a veces no hacemos lo que a Dios le agrada. Pero repito, la palabra de Dios nos redarguye, nos confronta, nos declara culpables, nos volvemos otra vez y decimos, Señor, perdóname. Así es tu condición, dile, Señor, yo quiero avanzar más. Quiero crecer más, quiero vivir más separado de todas esas conductas, comportamientos que yo mismo sé. Y tu mujer, dile que yo misma sé que no está bien. Ayúdame, ayúdame. Busque a Dios. Busque a Dios. Le decimos al Señor, tu voz desde los cielos me llama.
Conoces mi nombre y cada parte de mí, aunque en ocasiones no distingo tu voz. Siempre me llamas con cuerdas de amor. Le decimos una vez más tu voz. Tu voz desde los cielos me llama. Conoces mi nombre y cada parte de mí, aunque en ocasiones no distingo tu voz. Siempre me llamas con cuerdas de amor. Dile conmigo, no soy digno, me humillo ante ti. Purifícame, Señor, lava mi maldad. Quito mi calzado para entrar a tu monte santo. Le decimos, quiero subir a tu monte santo, contemplarte, mi Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria, que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Que te adore a ti, Señor. Tu voz desde los cielos me llama. Dile al Señor, conoces mi nombre y cada parte de mí, aunque en ocasiones no distingo tu voz. Siempre me llamas con cuerdas de amor. No soy digno, no soy digno, me humillo ante ti. Purifícame, Señor, lava mi maldad. Quito mi calzado para entrar a tu monte santo. Dile conmigo, quiero subir a tu monte santo, contemplarte, mi Señor, y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria, que todo lo que soy te adore a ti, Señor. ¿Por qué no haces una oración? ¿Por qué no le ruegas a Dios? Y le dices, Señor, yo te agradezco por extenderme tu amor, tu misericordia hasta aquí. Por favor, ayúdame. Dile conmigo, abro mi corazón. Abro mi corazón. Hazme de nuevo. Haré tu voluntad. No importa lo que pidas. No vivo para mí. Hoy vivo para adorarte a ti. Quiero subir a tu monte santo, contemplarte, mi Señor,
hazme de nuevo, haré tu voluntad, no importa lo que pidas. No vivo para mí, hoy vivo para adorarte a ti. Quiero subir a tu monte santo, dile ahí, me quiero quedar, contemplarte mi Señor y rendirme a tus pies. Quiero vivir para tu gloria, que todo lo que soy te adore a ti, Señor. Con tus palabras, y es así, dile, yo solo quiero vivir. Dile, ayúdame, ayúdame por favor, yo sí quiero cambiar. Ayúdame, ayúdame, yo sí quiero amar tu palabra. Ayúdame, 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 para que tu Señor y tu palabra cobre vida en mi corazón. Yo sí quiero vivir para ti, yo sí quiero vivir para ti. Ayúdame, Señor, Señor. Sigue orando, sigue suplicando. Sigámonos humillándonos delante de Él. Así como le cantamos, Señor, yo he abierto mi corazón. Ya no quiero ser la mujer que he sido hasta hoy. Ya no quiero ser el varón que he sido hasta hoy. Cámbiame, Señor. Ayúdame, Señor. No importa lo que pidas, yo voy a hacer tu voluntad. Si tú me ayudas, si tú me ayudas, yo sé que haré tu voluntad. Para que todo lo que soy, para que todo lo que soy te adore solo a ti, Señor. Te adore solo a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo, y gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Te exaltamos, te adoramos. Gracias, gracias, gracias. Espero haya sido bendecido, bendecida hoy. Por cualquier cosa, aquí seguimos para en lo que le podamos servir. Pero si usted ya necesita regresar a casa, que llegue bien. Y qué bueno que estuvo esta noche aquí. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Y si gusta